Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos. Con esta imagen quisimos conmemorar a Quino, humorista gráfico argentino, un gran representante de Latinoamérica, y su obra magistral Mafalda. Quino falleció el día de hoy y pues con esto queremos darle un sentido homenaje en esta ocasión. De nuevo, quiero saludarlos a todos y los quiero también invitar a este quinta edición del Encuentro de Diseño, en el cual se tratará el tema de productos y servicios en el marco del conversatorio Encuentro con Egresados. En esta ocasión contaremos con la participación de Daniela Ahumada, Caterina Ortega y Néstor Barrios, los tres egresados del programa de Diseño Industrial de la Universidad del Norte. Buenas tardes a los tres y muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en este evento. También tendremos en esta oportunidad como moderadora a la profesora María Isabela de Castro, quien hace parte del Departamento de Diseño, a quien doy la palabra en este instante. María Isabela, ¿cómo estás? Hola, gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente también les doy la bienvenida esta tarde al panel de productos y servicios, en el que, como Miguel mencionaba, tendremos una charla con egresados del programa de Diseño Industrial. Aprovecho para invitarlos a todos los participantes, a todos los asistentes, a enviar sus comentarios y sus preguntas a través de la sección de comentarios de YouTube. En la medida en que vamos avanzando en el conversatorio, pues yo iré haciendo las preguntas que sean enviadas por el público. Saludamos entonces a nuestros panelistas para esta tarde. En primer lugar, le doy la bienvenida a Daniela Ahumada, CEO de Danisa Studio, con 7 años de experiencia en el diseño y producción de calzado y marroquinería, 6 años de experiencia en el sector de ventas retail, 4 años brindando asesorías y acompañamiento a emprendedores, marcas y diseñadores nacionales e internacionales en el desarrollo de sus productos afines. Como dato curioso, últimamente Danisa Studio fue escogido como patrocinador oficial de la franquicia Miss Universe Colombia 2020-2021. Bienvenida, Daniela. Tienes el micrófono apagado, Daniela. Ay, perdón, cosas de la virtualidad. Sí, de la virtualidad. Bueno, muchas gracias, María Isabela, por la introducción. Gracias también a todas las personas que están aquí. Yo muy feliz de estar aquí, de poder compartirles mi experiencia y de pronto de las cosas que he vivido. Ojalá sea una información, pues podamos hacer esto un espacio ameno, un ratico chévere donde podamos compartir nuestras experiencias y llevemos algo enriquecedor todos. Súper, vale, gracias por estar aquí. También le doy la bienvenida a Caterina Ortega, diseñadora industrial con enfoque en creación de proyectos integrales en diseño interior. Su experiencia de 6 años le ha permitido desempeñarse en el acercamiento comercial con el público, pasando por la conceptualización de proyectos, su ejecución, montaje, permitiéndole desarrollar un rol líder dentro de su equipo de trabajo. Bienvenida, Caterina. Hola, gracias, María Isabela. Hola a todos, espero también compartir con ustedes esta hora muy amena, que sea un espacio agradable donde podamos conversar de todas las experiencias, retos, preguntas también, pues estamos aquí para retroalimentarlos y que pueda ser un espacio para aprendizaje principalmente y bueno, pues de nuevo, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, Catherine. Y bueno, por último, y no menos importante, damos la bienvenida a Néstor Barrios, gerente de NECA Tiles and Panels, compañía creada en el 2016 con el propósito de dejar un legado en la construcción
que permita la creación de nuevas formas de construir o admirar la forma en cómo se hizo, contribuir a la humanidad en crear espacios y habitáculos mejores y que los miembros de la compañía y clientes se sientan autorrealizados por lograr los dos primeros. Con NECA, con la ayuda del Fondo Emprender, financió con 115 millones de pesos el montaje de la empresa, con el cual inició la producción y comercialización de mosaicos hidráulicos, que es actualmente su principal producto. Todos sus desarrollos e innovaciones constantes, tanto en productos como en su fabricación, le han permitido diversificar el portafolio de NECA. Bienvenido, Néstor. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para comentarles pues lo que más pueda y contribuirles al desarrollo también de sus innovaciones, de sus empresas. Entonces, dispuesta a colaborar. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, no, ya entramos en materia, ya que están los tres aquí y como pudimos ver en la presentación de cada uno, ustedes todos han sido líderes de proyectos de diseño, ya sea de sus propias empresas o no, pero siempre han sido líderes de sus proyectos de diseño. Por eso la primera pregunta que quiero hacerles es ¿cuál fue ese primer reto que tuvieron que superar al inicio de cada uno de sus proyectos? En el orden en el que quieran. Uy, bueno, por un lado, yo tengo como dos puntos. Creo que al principio, una de las cosas cuando uno recién está graduado siempre piensa, digamos, en las herramientas que de pronto tener los equipos adecuados para trabajar mejor o, sí, digamos que herramientas en cuanto a material físico. Pero luego me di cuenta, y bueno, pues al día de hoy me doy cuenta que el mayor reto, y que de hecho todavía uno pues lo sigo trabajando, es el proceso de crear relaciones digamos con clientes, con tus proveedores, con tus socios, tus pares. Considero que ganar la confianza de las personas en general, pues uno nunca lo termina de aprender en una sola y ese es el mayor reto. Primero, si quieres conseguir un trabajo o si quieres conseguir un patrocinio o si quieres asociarte, entonces eso que es algo tan intangible pero que hace tanto la diferencia y te suma puntos, pues deja a un lado lo del tema de pues no, pues por un lado monetario y también de recursos físicos, porque pues experiencia propia, considero que si no tenemos empatía o si no logramos una buena comunicación en todos los aspectos, pues es muy difícil entrar o ganarte ese algo o esa meta que tienes en mente. Bien, gracias, Katherine. Muy importante, ¿no? El tema de crear conexiones y relaciones realmente importantes y Sí. bien sustentadas o bien fortalecidas. Sí. Néstor, ¿tienes tu respuesta a la pregunta? Mi respuesta a la pregunta, digamos que lo más difícil así en el desarrollo del producto, para ponerlos en contexto, bueno, digamos, me gano el Fondo Emprender, me dan los recursos, compro la primera máquina, me la traen de Bogotá, estamos hablando que ya han pasado casi 5 meses, me llega la máquina, tengo el predio alquilado, tengo la gente contratada y arranquemos a hacer baldosas. ¿Y dónde baldosas? Y haga, y se pegan, y salen mal. Y yo decía, ¿yo en qué carajo me metí? Porque yo decía, o sea, ya llevaba casi un año en el desarrollo del proyecto, ya me habían desembolsado casi la mitad de los recursos y pasaba una semana y nada que podía hacer una baldosa, es que ni una. Yo decía, pero ¿cómo si pude hacer los prototipos en otra empresa? Y ya yo estaba desesperado, ya habían pasado 2 semanas y realmente ahí fue que yo la vi cruda. Yo dije, un problema porque, imagínate, ya había gastado parte de los recursos y no podía hacer una baldosa. Entonces, me tocó buscar ayuda con la persona con la que había hecho los prototipos
Entonces, la busco donde se encontraba, era un operario que trabajaba en otra empresa, cogí, lo busqué y lo puse, mira, se llama Gamarra, mira, Gamarra, no he podido hacer ni una sola baldosa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me equivoqué de máquina, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, ven acá, mi hijo, él cogió el cemento, cogió esto, los minerales, pam, pam, lo puso, pran, sacó la primera baldosa, y yo ahí descansé, eso sentí el descanso más grande que yo tenía en la vida, bueno, la primera baldosa, entonces se empezó a hacer la producción. Entonces los dos operarios que tenía, que empezaron conmigo desde el inicio, empezaron a hacer, bueno, las primeras 5 en un día se hacían nada más 5 baldosas, después que 10, después que 15 en un solo día. Entonces, digamos que fue un aprendizaje ir viendo en qué me equivocaba, volver y corregirlo, buscar asesoría, o sea, no solo fui con él, fui y busqué otras personas. Y fui, digamos que depurando todo eso, todo lo que estaba haciendo mal. Y alrededor de como al mes y medio fue que ya, digamos, tenía una producción decente por día de temporales. Pero digamos que se fue a hacer las primeras unidades fue, digamos, lo más difícil. ¿Ya? Pero ahí crees que era un problema de prueba y error, desconocimiento de cómo funcionaba la máquina. Desconocimiento total, porque digamos que cuando yo hice los primeros prototipos, yo fui a otra empresa, yo fui con mi idea, mira, mi nueva forma de hacer baldosa fue así, y esa persona me ayudó muchísimo, y digamos que yo creía que ya con eso, con haberlo visto, se podía, pero había muchísimas cosas más que desconocía, pero que gracias a ese desconocimiento fue que me atreví. Si hubiese de pronto desde un inicio sabido lo complejo que era fabricar, y no solo fabricar, porque fabricar es una cosa, pero lograr, digamos, las metas de producción necesarias para ser rentable es una cosa totalmente diferente. Entonces, si yo hubiese sabido desde un principio todo de pronto no me hubiese metido en eso, pero hace parte, yo creo que del inicio, a veces ser un poco ingenuo y creer que es fácil. Bueno, ahí se van resolviendo en el camino las cosas. Sí, de acuerdo. Daniela, hola, ¿te habías Hola. algún problema de conexión? Sí, las cosas de las conexiones y la virtualidad. Hoy me están dando duro. Pero bueno, ya no sé si habías escuchado la pregunta o quieres que la alcanzaste a escuchar. ¿O? Sí, por favor, repítela, porque no se me cayó no, antes. la pregunta era, ¿cuál fue el primer reto que tuviste que superar al inicio de tu proyecto de diseño? Ok. Bueno, de retos hay muchísimos, pero creo que en diseño que el reto más duro, y creo que todavía lo hay, es aprender a lidiar con el no. O sea, a lidiar con el no como una respuesta definitiva para volverla el inicio de un camino a que ese no se vuelva un sí. Porque por lo menos cuando tú estás recién organizado y tienes esta idea de negocio, tienes tus diseños en tu mente, haces pues todo lo que tienes que hacer, naturalmente tienes que buscar un tercero para que te los manufacture, ¿no? Para que los vuelva realidad, dependiendo pues del área que estés. Y muchas veces tú encuentras en los talleres el no. Él no te lo puede hacer, él es que eso no se puede, él es que no te lo quiero hacer porque es que pierdo mucho tiempo prototipando, probando, haciendo. Entonces, prácticamente ese obstáculo fue uno de los impulsos que me llevó también a abrir mi propio taller y decir, no, pues si quiero demorarme prototipando lo que tenga que hacer, pues tener eso en mis manos ha sido la diferencia entre cuando por lo menos tercerizaba la producción a como ahora que la produzco pues en el taller. Entonces, igual fue algo que agradezco porque eso también me dio como una visión que tengo en mi empresa y también es una manera de yo tratar a mis clientes, por lo menos porque no solamente tengo clientes de retail, sino tengo clientes diseñadores, emprendedores, desde el que ya lleva años en el negocio haciendo X cosas, hasta desde el que está empezando y viene con su bocetico y quiere como empezar a experimentar, a hacer. Entonces, yo veo un poco de mí en cada persona que llega donde mí, como que ese deseo de querer empezar, de hacer algo. Y recuerdo tantas veces
me dijeron, no, bueno, entonces ahora cuando viene la gente yo les digo, sí. Claro que no a la loca, siempre intentamos como desarrollar las cosas y de llegarlas a un punto factible, y claro, los asesoro, les doy mi acompañamiento y si es posible, pues les presto el servicio también, ¿no? Siempre velando de que las cosas cumplan la visión que ellos tienen y simplemente actúes como un apoyo. Entonces es prácticamente ese no volverlo un sí en esa situación y en todas las situaciones que se te van presentando. Bien, súper. Gracias, Daniela. Bueno, me parece súper importante, fíjense que los tres con sus diferentes respuestas, pero siempre como con esa mirada de, ok, está el reto, pero nada, seguimos para adelante a superarlo de la forma en que sea. Me gustaba mucho lo que decía Néstor, de que si yo hubiera sabido a todo lo que me estaba metiendo, de pronto no me le metía, y yo pienso que eso es una característica. Yo me sentí igual. Muy importante del diseñador, ¿no? O sea, pronto no sabérselas todas, pero ese ímpetu, esas ganas de iniciar un proyecto y también esa capacidad de estar dispuesto al error, que yo creo que es estar muy predispuesto a me equivoco y vuelvo, que es muy característica del diseñador, hace, yo pienso, que toda la diferencia en no perder ese impulso y en seguir. Me parece muy interesante de sus historias eso. Ahora quisiera que cada uno me contara un poquito sobre su proceso de diseño. Obviamente, pues los tres están trabajando en productos o servicios distintos, pero un poco de cómo es su proceso, o sea, cómo se organizan, en qué momento involucran sus equipos de trabajo, que nos cuenten un poquito del proceso del desarrollo del producto. Arranco. Bueno, por lo menos... Bueno, dale, Néstor. Por favor. Bueno, el proceso de diseño en la empresa parte de tener una cultura innovadora. Desde el inicio siempre he procurado escuchar mucho a los operarios, al que está haciendo el producto. Creo que eso es clave para poder ir mejorando, y gracias a eso hemos mejorado muchísimo nuestra calidad, en nuestra velocidad de hacer los productos. Escucharlo y que sientan que es valioso ese aporte. Ya, a mí todo el tiempo me están diciendo, jefe, si movemos esto aquí, si ponemos esto allá, de pronto, ¿por qué? Lo escucho, dale, vamos a hacerlo, probamos. Muchas veces no funciona, entonces te recrimino si no funcionó, bueno, listo, seguimos probando, de pronto fallamos en esto. Entonces, parte de eso, tener una cultura innovadora en la empresa. Que la gente sienta que es escuchada y que sus opiniones son valoradas. Y ya, digamos, para el desarrollo de nuevos productos, el proceso siempre empieza con el cliente. Yo tengo mucho contacto con los arquitectos que desarrollan los proyectos, entonces siempre llego, cuéntame cómo es el proyecto, muéstramelo todo, tienes los renders. Entonces, muchos de ellos, digamos, los productos que se han generado después de las cosas han sido por opinión que me han dado los clientes, que me dicho, ¿por qué no haces esto? Me han dicho, Néstor, ¿será que tú no puedes hacer esto? Por ejemplo, han sido así los calados, los paneles. Me han dicho, ¿tú no puedes hacer esto? Y yo, sí, yo te lo hago. Entonces, llego a la empresa y, ¿cómo hacemos esto? Me dan opinión, probamos acá, empiezo a bocetar, tiro ideas de moldes y siempre pienso que la generación de nuevos proyectos no necesariamente tienen que ser con alta financiación. De hecho, todos los productos que he sacado, a diferencia del último que estamos haciendo ahora, que sí ya nos está financiando Colciencia, dos han sido que no me he gastado más de 50,000 pesos en hacerlo. Cojo tablas, tengo herramientas, hacemos prototipos de molde y sacamos, funcionó, sale a producción. Pero entonces ha sido así, siempre escuchando mucho al cliente. Ahorita lo que decía Daniela, siempre con un sí. Tú me haces esto, sí, te lo hago, y empezar a probar. Y es un círculo, entonces pasa el cliente, se consulta con las personas de la empresa, se muestra otra vez al cliente, un círculo de ir mejorando.
Entonces, como tal, ese es nuestro sistema. Ahorita montamos nuestro sistema de innovación, obviamente es un poco más largo, lo tenemos más estructurado, pero básicamente es ese el ciclo. Cliente, colaboradores de la empresa, se vuelve a presentar. Súper, muy interesante. Daniela, ¿qué nos querías contar un poquito de tu proceso de diseño? Bueno, en mi proceso, cuando trabajo colecciones, mi manera de trabajar está ligada a un calendario comercial y por temporada, ¿no? Obviamente por el sector en donde estoy se manejan ciertos tiempos comerciales que se tienen que cumplir. Entonces, por lo menos al iniciar una colección, lo primero que hago es tomar un tema de inspiración que gira en torno al ADN de la marca, y por el otro lado siempre hay que estar mirando pues el resto del mundo, las tendencias que se está diciendo, que se está usando, no solamente en cuestiones de moda, sino en la manera en la que las personas están viviendo o en lo que está aconteciendo en el mundo. Por lo menos ahora mismo con la pandemia no es lo mismo, no tiene la misma formulación una colección que si no estuviéramos en pandemia, entonces uno siempre tiene que estar como muy abierto a esas cosas. Después de que ya se terminó el proceso de bocetación de las ideas y todo, ahora sí vamos a la materialización. Entonces, por lo menos en calzado tiene varios procesos que lo hacen cada uno distintas personas. Está la moldería, el corte, el armado, la guarnición, el montaje, y por último viene lo que es pulir, la limpieza, el emplantillaje y todo eso. Entonces, cuando vamos por cada fase, obviamente hay un acompañamiento, porque cuando tú le quieres transmitir a una persona, a un tercero, para que refleje tu visión de las cosas, tú primero tienes que entender muy bien cuáles son los procesos, qué es lo que esa persona está haciendo, porque como te digo, si esa persona te dice, ay, no, es que esto no te puede hacer, tú no le puedes decir, no, es que sí se puede hacer, porque es que por magia sí se puede hacer. No, tú tienes que ponerte en los zapatos del operario, entender muy bien los procesos, para entonces ahí sí dar una visión y decirle, bueno, mira, si tú ves que esto no se puede hacer de este lado, ¿por qué no lo probamos así? Y entonces el operario ya se va abriendo un poquito porque tú vas hablando su mismo lenguaje. Entonces es algo como de mucho retroalimentación, mucha comunicación en todas las partes de la cadena. Entonces después de que está la moldería, viene el proceso de los cortes armados. Cuando llegamos al montaje hay pueden haber muchos reprocesos porque de pronto el producto no está quedando como nosotros queremos, entonces ahí sí siempre hay varias de vuelta, varios reprocesos, varios no quedó así, porque quedó así, quién hizo esto así, cómo lo podemos mejorar hasta que llegue a lo que tenemos pensado y a lo que queremos. Después de que, digamos, ya por fin están las muestras listas, se hace una pequeña validación con el mercado, en donde uno también coge retroalimentaciones y también hace, si es posible, cambios, sugerencias. Uno también tiene que estar escuchando siempre al mercado. Después de esto, sí, ya está toda lista esa fase, sí entra a producción. Entonces, yo por lo menos por colección puedo sacar como entre 15, 30 productos distintos según vea las necesidades que quiero abarcar. Y bueno, después de eso ya entra al proceso de producción, pero como te digo, es algo como decía Néstor, de mucho acompañamiento, de ver acá, de qué pasó, de devolvernos, de siempre intentar que las cosas sean mejor, porque si como empresa tienes una visión que no es conformista, siempre tienes que estar pendiente. Y tú siempre, aunque tú lo hagas perfecto, siempre le ves una cosita que puedas mejorar. Entonces tú haces algo y después le ves otra cosita y después lo quieres mejorar y lo quieres seguir mejorando y mejorando y mejorando. Entonces para eso también es muy importante tener un muy buen equipo de trabajo, que uno con el tiempo lo va adquiriendo y lo va puliendo y todo. Cuando trabajo con clientes que tienen de pronto sus propias visiones, sus propias ideas, pues todo es como mucho acompañamiento. Yo lo que hago es como pulir y poder hacer las cosas factibles para que ellos puedan materializar sus ideas. Y lo mismo, se hace primero una prueba, el cliente lo mira que le gustó, que no le gustó, si quiere mejorar algo o no. Yo también le hago sugerencias sobre material, sobre acabado, sobre proceso. Y entonces, así vamos llegando a los resultados que queremos.
Bien, gracias. Catherine. Bueno, por mi lado sí es un poco diferente. Digamos, yo trabajo en una empresa que realmente nosotros no producimos el producto como tal. Trabajamos pues con una firma, un grupo de marcas italianas, marcas de 80 años, eh, marcas digamos que tienen colaboradores o los diseños de, bueno, arquitectos milaneses o de pronto Philippe Starr o Studio Nendo, pues todos los que son como los directores creativos de marcas de lujo hoy en día. Entre esas Minotti, Molteni, Rimadesio, Flos, arquitectural y decorativo. Entonces son marcas muy bien posicionadas a nivel mundial. Por ejemplo, es más o menos como en Italia la cultura, pues lo que es el diseño hace parte de, digamos, uno de sus pilares en su economía. Aquí en Colombia el reto, pues, llevamos 10 años con este grupo de marcas, lo que hacemos es crear proyectos integrales, crear toda la solución. Entonces, el proceso es diferente, pero básicamente que empieza siempre con conocer la persona, ya sea el cliente, pues persona natural o la empresa, digamos, ya sea una constructora, trabajamos con constructora o arquitectos, proyectos contract, por ejemplo, trabajamos con Avianca, entonces fue un cliente particular porque son muchos requisitos y bueno, un proyecto de esa magnitud pues requiere por primera fase conocer, sepan, digamos, los alcances y saber las necesidades, saber leer a la persona es algo muy clave, tener mucha psicología pues con el cliente, leerlo, digamos, por ejemplo, yo estudié en Barranquilla, pero en Bogotá es todo lo contrario, hay muchas cosas diferentes en el trato de la persona o en la dinámica. Hay personas que pueden ser muy abiertas, como otras más o menos no te saludan, entonces es saber cómo ganas la confianza de ganarte un proyecto, pues, de 1.000 millones o no sé cuántos, o si es contract. Entonces, por un lado, la empatía, ya en la segunda fase, cuando hacemos pues, un escaneo de todo lo que es la obra del espacio, trabajamos bajo planos, una propuesta preliminar de acuerdo a la primera lectura que uno tuvo con el cliente, o sea, esa primera reunión es clave porque uno tiene que saber allí qué marcas utiliza, si colocas una iluminación con riel o si la colocas empotrada o si colocas un tipo de puerta con, no sé, con tal sistema o una cocina para una persona que se mete de lleno o de pronto es una persona que se la va a delegar solamente a su empleada, si es fiestero, si no es fiestero. Entonces, es una lectura, pues básicamente tenemos que hacernos amigos de la persona para poder proponer. Hay pues la fase de la propuesta es preliminar y tenemos una presentación pues, con la persona y entregamos un presupuesto de decírselo muy charlado porque no es lineal, no es algo como decirle, mira, esto es tu proyecto, estos son los planos, no, es algo como pues hablar de todo, de la vida, saber pues a qué le invierte la persona para uno también tener en cuenta, bueno, pues a esto le puedo trabajar o mejor le digo, no, quitemos esto y metamos otra cosa y meterle plata a mejorar la cocina o a los equipos, pues es un proceso así. Y de acuerdo a esa primera, ese boceto, esa propuesta preliminar, ya puedo, digamos, siempre debo tener una aprobación del cliente o pues de la constructora, saber si sí y en qué debo trabajar. Y así luego pues hay un proceso de correcciones, pues para una propuesta final y entrar en etapa de negociación, que eso también es pues, una etapa súper clave. Pero la negociación, uno sabe que está un poco ganada de acuerdo a
pues, a cuando conoces a la persona y cuando revisas la propuesta preliminar con el cliente. Yo creo que en la propuesta preliminar uno ya sabe si pues, se van con uno o no. Pero bueno, sí, sería la parte pues de negociación y ya de allí pues digamos yo trabajo y me hablo con las fábricas en Italia, mando todos los requerimientos absolutamente pues de carpintería, iluminación, bueno, todo el paquete y después de allí cuando ya tengo el producto en Colombia cuadramos, digamos, la instalación. Pues ya lo tenemos cuadrado porque estamos haciendo el seguimiento del acompañamiento en obra, pero cuando ya está aquí, pues es cuadrar, bueno, ok, son 2 semanas de instalación de esto, o hay que instalar primero marcos de puerta, luego esto, bueno, pues todo el proceso como de entrega y tener pues la acta ya de satisfacción y bueno, la postventa, que ese es otro proceso súper también agradable, digámoslo así, porque yo creo que en la parte de la postventa es que el cliente sabe si realmente esta base era solo por venderlo, por vender o si realmente tu objetivo era ayudar a crear un espacio integral y una solución. Entonces, es una relación, pues yo creo que de por vida, o sea, porque tú nunca te desvinculas del cliente. Para mí la postventa yo creo que muestra o saca digamos, lo mejor o lo peor de uno. Eso me parece súper interesante porque estaba pensando y anotaba aquí, bueno, uno que los tres han coincidido en esto que de los profesores nosotros le damos y le damos y le damos a los chicos en clase sobre la importancia de ese momento de acercamiento al cliente, de tomarse ese tiempo en serio y no pretender resolver el problema sentado solo frente al computador o frente a la mesa y el papel, sino, no, como les digo yo a los míos, no pueden hacer ni una línea hasta que no me traigan algo que me muestre que efectivamente han tenido algún acercamiento con los clientes o con el usuario y han comprendido al menos un poco más allá sus motivaciones y sus intereses. Obviamente dependiendo del tipo de producto, pero como decía Catherine, en el área en el que ella está, lo importante que es saber cómo es su comportamiento, qué le gusta hacer, cómo invierte su tiempo libre, es supremamente importante. Hay una cosa que también pensaba cuando hablaba Daniela sobre, y Néstor también que lo mencionó sobre todavía tiene algo, no, devuélvelo, vamos a hacerlo otra vez, prueba otra vez. O sea, esa característica también del diseñador perfeccionista, o sea, que siempre tiene la capacidad de ver lo que está mal, o sea, ese errorcito, esa liniecita que como que no termina de convencer, pero puede que incluso me pregunto y les pregunto si les ha pasado, a veces cosas que solamente ustedes están viendo y que ni siquiera el cliente las nota, pero que ustedes en el fondo, yo no sé, hay un tiqui-tiqui ahí sonando que dice, no, yo quiero que se devuelva, yo quiero hacerlo de nuevo. ¿Cómo lidian con eso? ¿No? O sea, esa manía, si se puede llamar de una forma del diseñador de siempre ver y hasta dónde parar y decir, ok, ya, está listo, ya, déjalo ir. O sea, deja que ya el cliente está contento. ¿Les ha pasado? ¿Tienen alguna historia? Yo por lo menos de lo que dijiste, agregaría que no es tanto de pronto ver un error, porque un error es algo que de pronto no funciona. Puede que el estado actual de lo que tú tengas sí funcione, sino que tú siempre estás pensando en cosas o qué puedes hacer para mejorarlo mejorar algo a veces no quiere decir que esté mal, simplemente sí, exacto. de pronto encontraste una oportunidad en donde puedes
agregarle algo o hacerle algo para que se ajuste a otro tipo de necesidad, o de pronto te gustaría experimentar con algo que se te ocurrió, o te gustaría simplemente hacer unos cambios para que el producto adquiera otras características y otras connotaciones. No necesariamente porque, pues en mi caso, porque haya un error, sino porque de pronto tú te imaginas o tienes la visión de que algo más puede salir de ahí. Entonces, bueno, por un lado eso, y por el otro lado, lo que estaban hablando ahorita de siempre escuchar al cliente, a las personas, uno dice como que sí, claro, obvio, yo tengo que escuchar al cliente, tengo que saber qué es lo que quiere y tal, pero creo que muchas veces, sobre todo cuando planteamos las cosas como problemáticas, no nos acordamos de que la persona a la que estamos hablando tiene sentimientos, tiene cosas que le interesan, cosas que no le interesan, tiene puntos de dolor, tiene cosas que le preocupan, tiene también problemas en su vida y todo. Y por lo menos cuando tú ofreces un servicio, por lo menos en el caso de la personalización, que es algo delicado, digámoslo así, por lo menos como lo que tú decías, que a veces uno le ve hasta lo mínimo y el cliente no se da cuenta. Es verdad, el cliente no se da cuenta, pero esa búsqueda y ser fiel a esa visión de, llamémoslo perfeccionismo, es lo que, pues, a la final los clientes van a reconocer de ti, es lo que a ti, de cierta manera, va a hacer que te sigas diferenciando frente a otras personas que hacen lo mismo que tú. Porque hay otras personas que hacen lo mismo que yo, pero solo yo lo hago a mi manera y solo yo genero los resultados a mi manera. Entonces, es muy importante como uno ser fiel a esas cosas. Y por lo menos en mi caso no se hace nada, no se pega una piedra, no se elige, no se configura nada si el cliente no da su opinión, no dice qué piensa, no dice si le parece, si no le parece, si le gustaría más así, si le gustaría más asado. Entonces, es una cosa delicada y bonita a la vez, como dice Kate, porque tú dejas de ver a una persona como, no sé, como un ente al que le estás resolviendo algo y lo llegas a conocer, exacto, lo llegas a conocer y llegas a saber qué es importante para él, por qué te eligió a ti, porque ve en ti que no ve de pronto en otra persona, repito, que hace lo mismo que tú. Y entonces todas esas cosas te van nutriendo y te van nutriendo, y no solo para tu producto, sino como tú comunicas todo lo que tú como marca. Entonces, al contrario, yo pienso que uno primero a veces piensa en el producto y después piensa en las personas, en todos los casos así, pero las personas y hablar con ellas, hablar con los clientes, encuentra uno tantas cosas enriquecedoras que si sabes mirar te sirven para crecer aún más tu empresa, para crecer aún más lo que tú puedes ofrecerles, cómo puedes ayudarlos, de cierta manera cambiarles la vida, no sé. Entonces siempre es muy importante escuchar en esa parte. Sí. Néstor creo que tenía algo que decir de eso. Sí, lo que mencionaba de pronto, Daniela, no es que sean errores, sino que yo lo veo como versiones, como un iPhone, van sacando versiones, pero yo creo que el que está diseñando le dice, ya tocó sacarlo porque tenemos que sacar este año algo, para el próximo a lo mejor. Toca sí, pero eso toca ya porque hay que facturar, la empresa se tiene que seguir moviendo. Entonces, digamos que es eso, o sea, como que tengo que ir vendiendo y uno va conociendo, digamos, en qué puedo ir mejorando y se va mejorando a medida que va pasando el tiempo. Es una evolución constante en todos los procesos, en todos los productos que tú estés haciendo en el uno sabe que tienes que seguir mejorando y creo que en eso somos muy buenos los diseñadores, ¿ya? Que uno ve en otras personas que, oye, esto es esto y me muero con esta idea. Ahí. Exactamente. Nosotros somos un poco más plásticos en saber que un poco más abiertos de pronto también. Que todo se puede mejorar. No porque todo funcione, sino porque estás abierto simplemente a probar, a ver qué se puede generar nuevo. Exactamente. Yo creo que eso es una de las cualidades que tienen los diseñadores industriales, que tenemos esa plasticidad para saber que todo se puede mejorar. Y estamos abiertos también un poco a la crítica, que yo creo que esa es la formación real de un diseñador industrial en la carrera, es que te van a criticar por 8 semestres todo lo que tú hagas. Tú hiciste esto aquí y te toca decir, ok, sí, o sea,
tomarlo como todas esas cosas como algo positivo. De hecho, uno ve, por ejemplo, todos hemos tenido situaciones en empresas que estás inconforme, haces una crítica y siempre la toman mal. Ya, yo cuando me dicen, bueno, sí, tienes razón, lo podemos mejorar, pero digamos que uno trata de mediar mucho en eso, de saber que todo es mejorable, pero eso será abierto también a la crítica con el cliente. Y algo muy importante que mencionaba es, digamos, en el proceso del diseño, todo se basa en escuchar muy bien al cliente y desarrollar algún tipo de... yo creo que eso se va desarrollando con los años, es desarrollar como una cualidad para saber qué es lo que él quiere sin que te lo diga. ¿Ya? Muchas veces él te está diciendo, mira, yo quiero esto rojo, pero tú sabes que tú se lo pones rojo y no le va a gustar. Entonces eso es una habilidad que uno va desarrollando con el tiempo. Sí, de una cosa, los diseñadores somos los mejores vendedores que hay, porque, que lo diga Catherine, que digamos en un proyecto de interiorismo, imagínate que a ustedes les lleguen a vender, por ejemplo, Maribel, no, te voy a vender un vestido, págame la mitad. ¿Qué es lo primero que me vas a decir? Muéstramelo. Pero un diseñador no te lo puedo, no, es que me tienes que dar la mitad, yo te lo voy a diseñar y te aseguro que te va a gustar. Entonces, ¿quién puede vender algo así? Nada más los diseñadores. Y en eso nos hemos tenido que ir, digamos, volviendo expertos en tratar de convencer que lo que te voy a hacer a futuro te va a gustar. Y después que le guste. Entonces, digamos que eso yo creo que es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Digamos, saber escuchar al cliente. Sí, y de pronto no, Néstor, solo son habilidades, sino que tú puedes llevarlo más allá y diseñar herramientas para que las personas puedan entender ese imaginario que tú les estás planteando y que puedas acercarlos un poquito más a eso que va a terminar y ¿por qué no? A que ellos también sean parte del proceso. Entonces, siempre estar escuchando, como tú dices, creo yo que pues la experiencia me ha dicho que es una de las cosas claves. También me parece súper importante. Que hablando de eso, hay algo que decía Daniela, de nuevo hablando del equilibrio, ¿no? Sobre esa habilidad y esa capacidad de adaptación que tienen los diseñadores para recibir, como decía Néstor, la crítica, no tanto tragársela como decía en la universidad, pero digamos interiorizarla, ¿no? Entenderla y utilizarla como, yo le digo como gasolina para moverte y proponer otra cosa. Pero entonces ese balance, por ejemplo, entre la visión que tienen ustedes, que era lo que decía Daniela, que ella defendía también mucho, ¿no? O sea, cuál era tratar de mantener esa imagen que ya ella ha construido, esa visión de empresa que ella tiene tan clara en su mente y lo que quiere para su empresa. ¿Qué tan difícil han encontrado que ha sido eso? O sea, el defender, como quien dice a capa y espada, esa visión o esa ideal que tienen de empresa y al mismo tiempo competir en el mercado y responder a lo que el mercado les pide o a lo que los clientes les piden. Okay. Bueno, yo pienso que cuando tú tienes una visión, eso es como tú ir conduciendo tu propio bus, y el que se quiera montar, que se monte, y el que se quiera bajar, que se baje. Porque a lo largo de tener que buscar colaboradores, porque es que es verídico, las empresas no se hacen de una sola persona nunca, y los proyectos muchas veces no se pueden ejecutar con una sola persona. Tú siempre vas a necesitar a alguien que sea experto en algo que tú no eres. Entonces, con el tiempo, creo que eso solo lo cura el tiempo. Con el tiempo tú vas encontrando esa persona que sí es afín a tu visión o que sí comparte algo de lo que tú quieres hacer, quieres reflejar, no sé, quieres lograr. Y con el tiempo tú vas encontrando tu equipo, y cuando tú lo encuentras, trabajas tan bien que no lo sueltas. Entonces es algo como que prácticamente lo va resolviendo es el tiempo, ¿no? Y también uno tener como los ojos muy abiertos, porque uno por querer de pronto conseguir esta persona que me puede manufacturar los zapatos, ejemplo,
por querer retenerlo o ver que me gustan ciertas cosas de él y ciertas cosas no, entonces como que me trago las que no y eso entonces me empieza a afectar la idea que yo voy teniendo en mi cabeza o la visión que yo quiero a la final reflejar. Y eso pasa sobre todo en calidad, porque cuando tú tienes una idea de cómo quieres tu producto o cómo quieres lo que ofreces en términos de calidad o cómo quieres que se vea o cómo quieres comunicarlo en términos de calidad, siempre está el que, pero haciéndolo un poquito más económico, nos sale así. Pero es que si no le ponemos este material, sino que le ponemos este, pues le es más fácil a la otro operario para que lo haga. Entonces, eso no está mal que las personas te digan maneras en las que puede haber más rendimiento o se pueden hacer las cosas de mejor manera con menos esfuerzo. Yo pienso que eso no está mal. Pero sí estar muy consciente, muy claro, decir, bueno, yo lo escucho, pero lo que él me está diciendo a la final no va a afectar la visión de lo que yo tengo o los valores de mi marca o de pronto lo que yo quiero terminar, lo que yo quiero lograr. Entonces, con el tiempo uno va afinando. La verdad es que estas cosas es como de probar y ver qué funciona y qué no funciona y con quién puedes trabajar y con quién no. Sí. Bueno, en mi experiencia sí, bueno, es complejo porque yo no puedo decir mi equipo, pues digamos en una empresa cuando pues es un equipo ya formado, tú entras y es digamos como entrar a pues digamos como a saber cómo trabaja cada persona y yo creo que ahí uno, o sea, uno por un lado le debe doler digamos, la empresa y su proyecto y su cliente, o sea, uno debe entregarse 100%. Y me ha pasado que hay personas que he encontrado que sí, digamos, afinidad, otros de pronto en el tiempo que no. Y pues me ha pasado que me dicen, bueno, pero ¿por qué si hay un back office, por qué no te apoyas? Y yo digo, pero es que yo no puedo esperar 2 semanas para entregar un proyecto, yo tengo que darle soluciones así y si, no sé, y si no tengo la persona de pronto una grúa que me suba hoy a esto, pues no sé, busquemos otra solución, unos lazos y busquemos qué subimos y miramos qué hacer, porque digamos ya uno tiene que salirse un poco a veces lo que decía Néstor, como de sí, hay un tema de crítica, pero no tomárselo personal, porque estamos en ámbito laboral, pero también aprender, pues en otro momento decirle, oye, mira, esto falta trabajarlo porque es que tenemos este tiempo, tenemos esto que hay que hacer y hay muchas cosas en control que pues hacerlo y si la persona no te da apoyo, pues buscar tú la solución por aparte, porque lastimosamente a veces no tenemos el equipo que uno quisiera y yo creo que uno pues constantemente va a ir como cambiando. eh, entonces es complejo no toparse nada personal, eso es algo como muy clave, que si un día tienes, no sé, está lloviendo o no, pues no puede cambiar tu mood, el proyecto sigue, el cliente está, hay que dar la mejor cara, o sea, todo. Y hacer como si, pues sí, como si por dentro no estuviera pasando nada porque pues hay un objetivo y si te quedas solo, pues adelante, sigue y más o menos echarse la bendición. Ok. Néstor. Bueno, digamos que ahí lo que comentaban de seguir adelante sin importar la situación. En el caso de ya montar una empresa, la responsabilidad tuya más que todo son todos tus colaboradores, toda la gente que te tiene en la fábrica. De que tú puedes estar de mal humor, puedes estar de, yo no sé, deprimido, lo que sea, pero hay gente que está esperando su quincena. ¿Ya? Entonces, eso se convierte en una motivación muy grande. Después de que están dando la rueda, que uno, cuando uno monta la empresa, uno no piensa tanto en eso, pero a medida que va creciendo, va viendo que ya la responsabilidad está pasando más a eso y que hay muchas familias que dependen de eso.
Entonces, un motor bastante grande de todos los días. De uno. Bueno, ahí aprovecho nuevamente para invitar a los asistentes a enviar sus preguntas, comentarios a través de la sección del chat en YouTube. Esta es una pregunta un poquito romántica, pero me parece interesante hacérselas. Y es, como diseñadores siempre hay algún proyecto que ustedes recuerdan o al que le tienen mucho cariño, por la razón que sea, porque les costó mucho trabajo, porque fue tan duro que cuando salió fue como tener un hijo, o porque, no sé, las personas involucradas eran muy especiales. De pronto preguntarles a cada uno si nos cuentan un poco sobre alguno de esos proyectos que recuerdan por la razón que sea, pero que lo tienen ahí como metido en la cabeza. Arranca. Yo creo que el proyecto así que más recuerdo fue un carro que nos mandó a hacer el que empezó a Miguel, un carro gigante, que era como de 2 metros por 1 metro. Duramos una semana lijando sin dormir, nos metimos en una bodega y fue duro hacer ese carro, o sea, lo recuerdo muy bien, cada uno de esos 5 días trasnochando, porque una cosa monstruosa, de 2 metros por 1 metro en madera. Entonces lo recuerdo, pero yo creo que fue por lo chévere el compartir de los compañeros en un grupo de 6 personas, entonces la trasnochada y sin dormir y comiendo pura arroz chino. Todos los días con arroz chino, Coca-Cola y arroz chino. Esos recuerdos chéveres a veces de esos trabajos imposibles y desquiciados que le pueden hacer a uno. Miguel, te hablan. Sí, ahí le estoy hablando. No, pero fíjate que quedan buenos recuerdos de eso. Bien, a nivel profesional, ya como profesional, más allá de los proyectos de estudiante. Fíjate que irónicamente mi proyecto de grado fue fabricación de un calado para un colegio en Soledad. Vi que llegué a la solución idónea para mejorar las condiciones, digamos, climáticas dentro del colegio, o sea, del confort climático, era haciendo unos calados. Fabriqué unos calados, tenía mucha experiencia, me tocó mandarlos a hacer, y la empresa el mercado me llevó a que la gente quería calados y ahora estoy fabricando calados. ¿Qué tal? O sea, yo ni siquiera caí en cuenta el tiempo después, oye, ¿verdad? Mi proyecto de grado fue calados y ahora estoy fabricando calados. O sea, digamos que a nivel profesional me sirvió. Y hoy en día cuando, digamos, me reúno con arquitectos y todo eso, gracias a esa investigación que hice en mi proyecto de grado, pues para hablar de propiedades de todas las ventajas arquitectónicas que tiene un calado. En ese momento, imagínate la investigación que uno le toca hacer. Entonces fue uno de los que me aportó. Daniela. Yo creo que me pasa como Néstor, de que por alguna razón, no sé por qué, recuerdo más los proyectos de la universidad que los profesionales. Con más dolor, pero con más cariño. Por lo menos recuerdo mi proyecto de grado, que coincidentemente era sobre zapatos también. Eran unos zapatos transformables, los cuales en la parte de atrás, en el tacón, y en la plantilla tenían en la parte de la suela tenían como unos rieles. Entonces, el tacón tenía tenían como unas canaletas, unos canales. Entonces los encajabas, los desencajabas, le cambiabas la altura. Las plantillas tenían su sistema para que variara, para que se adaptara y eso. Y recuerdo tanto que cuando pude sacar ese prototipo, que me sentí, dije como que ya me puedo graduar, ya me siento una diseñadora industrial, porque la persona con la que estaba trabajando el prototipo era un artesano. Y entonces, claro, yo tenía mi idea un tanto compleja en la mente y él me decía, no, pero es que eso no se puede, pero no sé qué, pero yo, pero sí se puede, que la entregas mañana, sí se puede, sí se puede. Entonces, recuerdo que
tanto tiempo pasé con él y tanto lo vi trabajar, que yo también aprendí también bastante en los procesos. Por lo menos trabajaba torneado, trabajaba todo eso que era madera, y a la final él de lo que decía, no, yo me ideé una manera en la que sí servía, y cuando le expliqué, él se quedó como que, oye, sí lo podemos hacer. Y como que de verdad me puse en los zapatos de él, y hicimos una fusión ahí, y yo dije, wow, o sea, yo creo que ya me puedo graduar. Y en la final entonces me ayudó. Dice Libardo que se acuerda de los zapatos. Sí, yo Libardo, también me acuerdo. Esto es para ti. Yo también me acuerdo de esos zapatos. Bueno, entonces, listo, la entrega fue al día siguiente, menos mal, porque si no me lo hubiera tirado sin prototipo ni nada. Entonces, resolver bajo presión, pero no solo bajo la presión de que tú tienes que entregar algo por ti, por tu nota, por tus cosas, sino de tener que entender y ponerte en los zapatos de la persona que con sus manos está manufacturando las cosas, y entender no solo los procesos, sino cómo se siente. Él también estaba frustrado, yo también estaba frustrada, pero en medio de todo eso dije, bueno, pero de alguna manera las cosas tienen que salir y llegar a ese resultado en donde él y yo nos pusimos, bueno, hacemos así, hacemos asado, con tranquilidad, con calma y todo, y al final pues salió un resultado, y bueno, no me tiré la entrega. Ay, no, muy chistosos, se me acuerda. Sí. Catherine. Y laborales, pues. No, pues, Ay, perdona, o sea, perdona. Tranquila, no, dale, tranquila, Daniela, dale. tranquila. Sí. No, lo que iba a decir era que el laboral, lo más bonito es ver que alguien use tus cosas, que alguien use lo que tú fabricas, lo que tú diseñaste, de encontrarte a alguien en la calle usando pues lo que tú diseñas, fabricas, vendes. Entonces es una sensación muy satisfactoria, muy bonita. Y eso es como lo que más guardo con cariño. Cada vez que me he topado con alguien en la calle y no lo conozco, pues como que, eso. Entonces eso es como lo más bonito, poder estar en la vida de alguien en cierta manera. Total, de acuerdo. Yo me acuerdo, yo también me acuerdo un proyecto que trabajamos tú y yo de una vajilla, no se pueden, o sea, a mí me encantó trabajar con cerámica. Yo siempre he sido muy de trabajar en modelos. De hecho, fui monitora de Miguel y todo en modelos. Hicimos, no recuerdo en qué semestre, pero hicimos una vajilla. Yo me acuerdo que Daniela y yo estábamos pendientes porque ya luego de terminar la cocción, sale Daniela y dice, Kat, salieron todas partidas, más de la mitad que vamos a entregar. Y claro, o sea, era la entrega final con las piezas partidas, no sabíamos nada del proceso de horneado. Me acuerdo que en Barranquilla solamente había una señora que horneaba y tenía que básicamente todo el programa de diseño industrial del semestre allá horneando, pero bueno, salieron quebradas y nada, entregamos así. No me acuerdo ni cómo nos fue, pero seguro nada bien. Porque No fue un fue bien, desastre. Fue un desastre. Era con Miguel, sí. Sí, era un diseño de vajilla de acuerdo a la cultura y bueno, pues mexicana, pero bueno, en ese entonces Sí. a uno cuando le pasa ese tipo de cosas se bloquea y ahora hoy en día yo soy como, bueno, ok, listo, se quebró, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque pues tengo que solucionar. Hoy en día, pues digamos de los proyectos que pues actualmente todavía no lo he entregado, pero me pasó un caso muy curioso pues con todo este tema de conocer personas y entrar pues como a diseñar sus casas. Nosotros nos ganamos un proyecto contra de cocinas, 46 cocinas, todas diferentes. Un proyecto contra y uno dice, pero como todas diferentes, acá cuál margen de ganancia, bueno. Y me acuerdo que uno de los propietarios llegó, pues lo conocí, básicamente que no me saludó, nada. Yo decía, ok, listo, estrato 1000 para que no me salude. Y dije, bueno, listo. Entonces, de repente, pues mi jefe
me dijo como, no, mira, Caterina, conoce a esta persona, pues una persona de 35 años, super play, cool, estrato 1000, y pues a uno como mirándolo así medio, pues por debajo del hombro, y yo decía, ah, qué persona tan pedante, pero bueno, pongámonos en el mood de los zapatos de él, conozcámoslo y trabajemos, porque, bueno, y hoy en día le vamos a entregar un proyecto de iluminación, un proyecto de cocina, carpintería, mobiliario, básicamente que me escribe, pues, o sea, me dice como, oye, ya te conté que mi esposa está embarazada. No, tienes que verle la barriga porque está divina. Y yo soy como, o sea, yo me acuerdo de esta persona que, o sea, primero no me saludaba y más o menos que ahora me pregunta hasta de qué color pinta el baño, que le diga, oye, que le pongo al piso. Yo soy como, bueno, o sea, no soy tu arquitecta residente en la obra, pero listo. Y con él me pasó que aprendí mucho porque no sabía hacer un plano eléctrico. Y pues puntualmente con él en una parte me dijo como, oye, necesito esto, pero necesito que le expliques a mi eléctrico. Y yo como que, ok, bueno, páseme el contacto, venga al plano, haga esto, pica acá, no quedó bien, bueno, vuélvelo a hacer así. Y son, o sea, son ese tipo de proyectos donde uno crea un vínculo tan fuerte que pues al ganarle confianza de él al principio, pues continuamos trabajando muchas cosas. Hoy en día pues ya está nada de que terminemos pues su apartamento, y yo creo que en diciembre ya se estará mudando, va a tener bebé y me trata como una amiga más o menos, cuando al principio pues no, pues yo no sé, sí, digamos que no empezó muy bien la cosa, y es lo que decía Daniela de tener un no y convertirlo a un sí. Y bueno, es un proceso, entonces yo creería que este proyecto va a ser uno de los más gratificantes por ese lado. Qué chévere. Bueno, no. Solo una última, digamos que un último apunte y ustedes cada uno me responde en el orden que quieran. Y es que Daniela decía, hablando de eso precisamente del no convertirlo en un sí, hablabas también de ver un poco de ti en quienes te buscan o en quienes conoces o has ido conociendo a lo largo del camino. Y entonces, con ese mismo orden de ideas, pensando en esos yo de la universidad, pues que saben que muchos estudiantes están conectados aquí, ¿qué les dirían? O sea, ¿qué recomendación, qué mensaje le quieren dar a esos chicos que, bueno, que como ustedes en su momento están formándose, de pronto haciéndose alguna idea de en qué quieren trabajar? ¿Qué les hubiera gustado? Piensen en qué les hubiera gustado a ustedes de pronto que les contaran o que les dijeran cuando estaban en esa situación, cuando eran estudiantes. Bueno, por mi lado, a mí me hubiese gustado mucho aprender temas tanto de costos, partes, digamos, como una parte muy administrativa, muy pues de costos, de presupuestos, pues todo lo que, por lo menos en mi caso, un servicio, todo lo que incluye, no sé, inconvenientes, no sé, digamos, si no sube una piedra por tal lado, entonces vaya y contacte la grúa, eso es un costo adicional. Cómo manejar toda la negociación de, pues, tanto de un proyecto, no sé, como el que puede tener Néstor con un arquitecto. Ok, ese cede y cede para que sea un gana y gana, es algo que me parece súper clave, como esa parte como intangible que necesitas tener con la persona para poder cerrar un trato o cerrar un negocio, porque pues claro, hay que facturar y hay que continuar generando. Okay. Daniela.
Bueno, hay tantas cosas, de verdad, hay muchísimas cosas, como lo que dice Kate, lo de los costos, de pronto tener un poquito más de conocimiento en esos lados, ¿no? Porque cuando uno empieza, como es el caso de ella, a trabajar en algún lado o a emprender, pues prácticamente la finalidad, hay una finalidad y un objetivo que es también facturar para mantenerse, ¿no? Pero bueno, yo aquí sí quiero meter como una mini franja motivacional, que es algo que me he dado cuenta en el transcurso de este último año y sobre todo en este tiempo de pandemia que seguramente los negocios tuvieron que cerrar, que a todos nos tocó suspender de cierta manera operaciones y todo, entonces me dio tiempo como para ser un poco introspectiva. Entonces lo que les quiero decir es que todos tenemos algo para ofrecer y yo sé que suena como la frase cliché de conversatorio emocional, pero todos tenemos algo que ofrecer, sino que no sabemos qué es o no estamos conscientes porque es que eso no está a simple vista. Eso parte y lo descubres a través de un proceso de introspección en donde tú te analizas a ti mismo y tú dices, bueno, ¿yo por qué hago esto? Claro, no me gusta morir de hambre, pero si haría las cosas es por dinero, ¿por qué no me pongo, no sé, a exportar aguacate, no sé, a hacer otra cosa que se trate netamente de esa transacción monetaria? Entonces ahí es donde tú mismo te analizas y dices, no, es que yo quiero dejar mi huella en el mundo, no sé, impactar la vida de alguien, no sé, que mi nombre, que mis colegas me reconozcan o algo. Entonces siempre hay algo que nos diferencia a todos, sino que uno dice, pero es que no hay nada que me diferencie a mí, o sea, a mí me gusta esto, yo hago esto, pero ¿cuál es esa diferencia? Hasta uno mismo, cuando uno realiza todos estos procesos de ADN de marca, de conformar los valores de la marca y todo eso, hay una serie de preguntas que te hacen a ti como tener esa conversación introspectiva contigo mismo y decir, bueno, yo por qué hago lo que hago y por qué es diferente a los demás, cuál es de verdad mi propósito, o sea, yo hago las cosas es porque quiero ser un diseñador reconocido o no sé, hago las cosas porque hay algo en mí que no me deja estar estático y me hace feliz estar activo y conocer personas y ver cómo ayudé a alguien y eso. Entonces, a través de que tú vas conociéndote, pero como les digo, es un camino de bastante introspección. De hecho, si a alguno le interesa conocer un poquito más de eso, pueden pedirle en mi correo al profesor Miguel o a la profesora Marisabela y les puedo enviar como la guía que a mí me sirvió de base como para empezar a hacer esa introspección. Y así tú te vas dando cuenta de cuáles son tus valores, en qué eres fuerte, en qué no eres fuerte, qué puedes tú brindar a los demás, al mundo, a lo que tú haces, y fortalecerlo, porque todos no somos buenos en todos. O sea, yo tengo un dicho, o sea, si algo es para todos, es para nadie. O sea, cada quien es bueno en algo y para cada persona hay algo diferente que puede ser para el otro. Como cuando tú diseñas, tú no diseñas para todos, tú diseñas para alguien especial, con unas características especiales, con unas aspiraciones especiales, o sea, algo muy, muy definido. Entonces, quiero dejarles esa reflexión para que ahora que van a empezar su vida profesional, que claro, hay muchos otros consejos muy válidos y muy buenos también, pero Claro. de pronto esto es como algo diferente, como para que de Para pronto no hacerlo tan un poco en ello, piensen un poquito Sí. en ello y de pronto les ayude a mirar las cosas de una manera diferente, igual a salir adelante y a enfrentar las cosas y ver las cosas de una manera en la que ustedes se sientan cómodos, pero con la fortaleza y con la confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la pequeña franja motivacional. Qué que les bonito quería tu dejar. mensaje, realmente me parece muy lindo el mensaje. También es un poco de tener confianza en sí mismos, ¿ah? O sea, que Sí, como tú claro. dices, no No, es y fácil, la no es confianza algo que se adquirida, logra, ¿no?
Sí, no es de un día al otro, pero sí... Querida, pero por lo menos cuando tú sabes o tienes idea de en qué eres bueno, en qué no y por qué haces las cosas, en realidad ahí tú encuentras la motivación para hacer las cosas y simplemente efectuarlas, simplemente ponerte en acción. La confianza yo pienso que en mi caso es algo que uno va construyendo con el tiempo porque pues, obviamente tú siendo egresado te enfrentas a tener que hablar con proveedores, a tener que, no sé, a hablar con de pronto terceros que maquilen, que le pueden fabricar a gente que es muchísimo más grande que tú. Y todo. Entonces son situaciones a las que uno se tiene que enfrentar y pues, es normal y van a pasar y uno se va a poner nervioso y tal, pero eso va a pasar y, y va a ser una experiencia más, pero creo que lo importante es uno saber qué es lo que uno tiene y trabajar en eso y porque eso es algo que no se me parece. Sí, de acuerdo contigo, el tema de, o sea, digamos, uno tiene que estar muy seguro como del valor. Hay una frase, bueno, hay un libro de la autora de Grey's Anatomy y Scandal que ella dice, como no seas un soñador, sino un hacedor, porque, digamos, como sueños tenemos muchos, pero hay que dar un paso de como de hacer, de ejecutar, como de estar probando, de si encontraste algo por mejorar, hacerlo, porque no podemos como quedarnos solamente en como ideas mentales y de hecho dice, si no sabes todavía cuál es tu pasión, pues a todos nos pasa, a veces, por ejemplo, yo en ningún momento pensé estar en diseño interior, pero digamos que en el hacer me encontré en esto y encontré pues algo que me gusta y tratar con la gente y todo. Y fue algo que me encontré probablemente anteriormente tenía una idea y dije como, bueno, quiero hacer esto, pero era solo un sueño. Pero cuando puse como en marcha de decir como voy a actuar porque debo pues sí ganar experiencia y esto y a veces tu primer trabajo no va a ser como, no tiene que ser el que mejor te pague ni el que mejor condiciones te va a dar, probablemente no, pero sí te va a dar mucho bagaje para tú aprender qué quieres y qué no quieres y por dónde enfocarte y probablemente en el segundo tampoco encuentres cuál es tu pasión, pero pues es un proceso, es mejor que probablemente estar en tu casa sentado y decir como, bueno, no, yo voy a seguir esperando a que me encuentre el trabajo así, 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 con este pago. Bueno, entonces es continuar haciendo y es lo mejor para que uno pueda estar en ritmo y encontrarlo de uno. Yo creo que con todas, por ejemplo, todas las personas que estuvieron ayer, los que estamos hoy, nos hemos dedicado a cosas totalmente diferentes. Pero yo creo que lo más importante de lo que nosotros estudiamos es, o sea, lo que nos enseñó no fue a lo que nos estamos dedicando ahora. Eso lo aprendimos después de habernos graduado. Lo que nos enseñó la carrera fue aprender a aprender. Entonces, eso es, digamos, lo más importante que yo rescato es que somos diseñadores, somos gente capacitada. Entonces, algo que me hubiese gustado, respetando la pregunta que me hubiesen dicho cuando estaba estudiando, es que todo lo que tú estás estudiando no lo vas a aplicar después que te vayas a graduar. La gente está, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto para qué me sirve? Y eso te sirve para aprender más rápido, aprender de forma más veloz que el resto de personas. Entonces, si a ti te gusta diseñar carros y no te están poniendo a diseñar carros, no te preocupes, cuando salgas es que vas a aprender a diseñar carros. Y yo creo que resumiendo un poquitico, en el caso personal, por ejemplo, de NECA, nosotros hemos tenido un crecimiento año a año superior al 100%. Y yo en retrospectiva, ¿por qué ha sucedido eso? Yo creo que uno de los regalos más grandes que me ha dado a mí la vida fue haber descubierto a corta edad qué es lo que me apasiona. Entonces, desde que estaba en el colegio, a mí me apasionaba y estar inventando, escoger la carrera adecuada. Cuando me graduó, yo dije, hey, no quiero trabajar en ninguna empresa, quiero diseñar las cosas que se me vayan enfrentando. Empecé a coger proyectos que no me gustaban, cosas que sí me gustaban. Y cuando descubrí, digamos, el tema, siempre me gustó el tema de la construcción, vi la oportunidad, empecé a desarrollarla y gracias a esa pasión que sentí es lo que ha ayudado, digamos,
a poder tener una empresa exitosa. Pues yo creo que es eso, es poder descubrir rápidamente qué es lo que te apasiona y darte que lo aprendes y va a ser divertido hacerlo. Hay una cosa muy linda y es que como dice Néstor, cada quien vive su proceso, ¿no? O sea, hay quienes lo tienen muy claro, como tú decías, que era un gran regalo haber podido descubrir tan pronto qué era lo que tanto te gustaba y qué era lo que disfrutabas hacer. Pero eso, igual como decía Catherine, no le pasa a todo el mundo. Y solamente si no te ha pasado, una manera de ayudar a llegar a ese punto es intenta una cosa, intenta otra, o sea, date la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de proyectos, con diferentes tipos de clientes, porque ustedes seguramente tendrán, no hablamos de eso, pero tendrán historias pavorosas del cliente difícil y que nadie quiere, y así como tienen historias de clientes con los que la relación ha sido muy, muy positiva. Y creo que lo lindo de eso, y me gusta mucho para cerrar la reflexión de Néstor, de aprender a aprender, estar dispuesto siempre a equivocarse, pero equivocarse para volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que finalmente se llega a ese punto de completa satisfacción, ¿no? Que es como yo los veo hoy, con mucho respeto les digo a los tres, aquí siguiendo también los comentarios de mis colegas profesores, de David, que dice pues que está muy orgulloso de verlos súper reflexivos y súper concentrados, pues como muy, muy centrados en sus cosas. Lo mismo dice Miguel. Me parece muy interesante este ejercicio para los chicos. Dice por aquí una estudiante mía que dice, eso que dice Víctor me tranquiliza un poco sobre mi futuro. Entonces ahí esa voz a futuro, si se quiere, siempre será bienvenida en el programa. Escuchar y saber en qué están, recibirlos, escuchar sus historias, aprender de lo que ustedes han aprendido. Siempre serán bienvenidos y cada vez que quieran comentárnoslo o contárnoslo, pues aquí los vamos a estar esperando para ser sus fans número uno y los primeros que estaremos dando a conocer todos sus proyectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muy bonito. Con gusto. Gracias Muchas a todos. gracias. Y gracias también por los comentarios muy, muy lindos. Dice Edgar Moreno, como uno les dice y no creen. Sí, pero es que uno aprende, no aprende las malas. Cabeza ajena. Las malas. Por ahí decía Libardo más arriba ahorita que es una presión sana, es ponerles una presión sana a los estudiantes. Sí. Gracias de verdad nuevamente a los tres, les deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos futuros y como les decía, de verdad no dejen de compartírnoslo, no dejen de contárnoslo porque pues esta es su casa y aquí siempre estaremos dispuestos a compartir sus éxitos y alegrarnos por ustedes, como siempre queremos con todos nuestros estudiantes y egresados. A todos los asistentes también les agradecemos sus comentarios, su participación y bueno, esperamos seguir contando con ustedes en las demás actividades del encuentro de mañana y de pasado. Ahora a las 4 los invitamos también a unirse al lanzamiento del grupo estudiantil de diseño industrial Createc. Ese lanzamiento se va a hacer a través de Google Meet, ha sido organizado 100% por los estudiantes y el link de acceso lo encuentran en la página del encuentro. Allá los esperamos a todos para que conozcan esta iniciativa de los estudiantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Isabela. Chao. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.